Les contábamos acerca de un gran descubrimiento por parte de científicos del CONICET para con los restos fósiles de un cocodrilo que habría sido el último que compartió, digamos, en el tiempo junto con los dinosaurios. Para entender un poco más acerca de cómo se llevó a cabo esa investigación, de hace cuántos millones de años estamos hablando que datan estos restos fósiles, es que nos encontramos con la doctora Cecilia Apaldetti, quien es especialista en paleontología, investigadora de CONICET, y le agradecemos muchísimo por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Ceci, contanos un poco acerca de cómo surgen estos nuevos restos fósiles que han sido encontrados. Mira, estos hallazgos los descubrieron colegas de la Universidad de Buenos Aires en Patagonia. Son restos que encontraron en el año 2020, antes de pandemia, y justamente por pandemia no pudieron empezar a hacer los estudios ahí rápidamente, así que se tardaron unos años en hacerlo. Y bueno, efectivamente descubrieron un cocodrilo que convivió con los dinosaurios hace 70 millones de años atrás. Justamente es el momento que se conoce como Cretácico, que es el momento cuando ya es el fin de la era de los dinosaurios. Digamos, los dinosaurios vivieron en la era anterior a la nuestra, que se conoce como Mesozoico, y el último periodo es el Cretácico. Y se calcula que hace 66 millones de años cae el meteorito y se extinguen la mayoría de ellos. Y estos restos se encontraron en rocas que datan de 70 millones de años, o sea, unos poquitos millones de años antes de la caída del meteorito. Por eso se considera o se entiende que estos cocodrilos carnívoros convivieron y competían, de hecho, el nicho de los predadores de los grandes dinosaurios de ese momento, que ya le quedaban unos pocos millones de años para extinguirse. ¿Qué características tiene en particular esto que estamos viendo en pantalla? Bueno, justamente ese es el hallazgo. Es un cocodrilo que mide aproximadamente unos 2, un poquito más de metros de longitud. Y lo que caracteriza a estos depredadores es que tienen cráneos muy grandes, o sea, en relación con el cuerpo, son cráneos de 50 centímetros más o menos. Y a diferencia de los cocodrilos actuales, que nosotros pensamos en un cocodrilo, pensamos en un animal cuadrúpedo con un cráneo chato, con las órbitas en el frente, que entendemos que eso les sirve también para estar debajo del agua, medio oculto y a la vez viendo. Bueno, estos antecesores de los cocodrilos actuales se parecen mucho más a lo que conocemos un cráneo de un dinosaurio que de un cocodrilo. Digamos, las órbitas en los laterales, grandes dientes, un cráneo alto en vez de chato, o sea que no tenían quizás hábitos tan acuáticos como tienen actualmente. Entonces, por eso sabemos que competían directamente con los grandes carnívoros de ese momento, que eran los dinosaurios, digamos. Bien, ¿y por qué es tan importante este hallazgo para comprender un poco cómo era la vida de esa época en la cual intentaban convivir? Exacto. ¿Qué tiene de particular conocer un momento donde hubo una gran extinción masiva? Justamente esto. Los cocodrilos son algunos de los animales que sobrevivieron a esta extinción masiva. De hecho, hoy los conocemos, pero aparecieron hace millones de años. Los dinosaurios carnívoros de ese momento desaparecieron completamente. Entonces, entender los animales, la flora, la fauna y el ambiente que caracterizaba ese momento y cómo un grupo de animales como estos pudo sobrevivir una gran extinción masiva nos permite, por ejemplo, ahora justamente con todo esto que conocemos de los cambios climáticos, de que se viene una nueva extinción a nivel global, si seguimos así, esto contaminando, el cambio climático, aumentos de temperatura, lo que podemos lograr entender es qué características o qué tenían esos animales que sobrevivieron a una extinción masiva. Y eso nos puede dar información acerca de, bueno, cómo podemos prevenir que algunas especies de animales, inclusive nosotros, podamos sobrevivir un cambio importante de temperatura o de monóxido en el ambiente o bajas concentraciones de oxígeno en el ambiente, que es una de las principales razones por las que se extinguieron. O sea, es decir, que estamos hablando de un descubrimiento que no solamente aporta y mucho a la ciencia de nuestro país, sino a la ciencia mundial. Exactamente, total. Pensemos que en ese momento los continentes estaban todos unidos, claro, formando un único gran continente conocido como Pangea. Entonces lo que pasaba en Patagonia era muy similar a lo que pasaba en Sudáfrica, en China, en Norteamérica. Entonces, bueno, esa información de ese momento nos da información del mundial.
Bien. Pensando que se viene un nuevo streaming también del CONICET, sí, y con lo que fue el exitazo de la última transmisión en vivo desde Mar del Plata y la cantidad de personas que se conectaron, que empezaron a hablar sobre el CONICET y también entendiendo la situación muy cruda que les toca vivir a todos los científicos con la situación actual del plano de la economía, del plano político también de nuestro país. Sí. ¿Cómo lo vivís y cómo sabés cómo entendés todo esto que va a pasar ahora desde el área de la paleontología? Mira, me parece muy bien cómo podés linkear toda la problemática, porque CONICET, la ciencia, igual que la educación, y la salud y varias otras columnas del país están siendo desfinanciadas y la ciencia se nota de forma abismal, digamos, no tenemos... el principal problema de la ciencia es que si vos cortas el financiamiento de los proyectos que vienen generándose hace 10, 15, 20, 30 años, no los puedes recuperar muy rápidamente. Entonces, esto del streaming del CONICET del cañón de Mar del Plata a mí me pareció fantástico, creo que coincidimos con muchos científicos, porque con palabras simples, con imágenes simples, mucha gente pudo entender la importancia que tiene la ciencia. Por más que por ahí no es como muy directo la relación de decir para qué se financia ciencia, creo que haber podido ser partícipes todos, minuto a minuto, estábamos en vivo viendo qué descubrían los científicos, creo que toda la sociedad argentina se sintió parte de eso. Y eso ayudó muchísimo para que otras disciplinas como la paleo, que la paleo por ahí es un poco más fácil de explicar, de dar a conocer, pero la oportunidad que tienen ahora mis colegas, también varios de estos colegas que van a hacer el streaming en paleo participaron del hallazgo del cocodrilo. Me parece fundamental lo que van a hacer. La idea de los chicos es es un equipo de la UBA de Buenos Aires y de la Universidad de Buenos Aires y del Museo Argentino de Ciencias Naturales, que a principios de octubre van a realizar una campaña paleontológica que realizan una vez al año, o sea, no es la primera vez que van a ir a este lugar, y el año pasado fueron y encontraron algunos huesos de dinosaurios, muy interesante, pero no tienen muy poco material para poder definir si es una nueva especie o no, entonces este año van a ir al mismo lugar, cerca de General Roca, a ver si encuentran más de ese dinosaurio que encontraron incompleto y lo van a streamear. No van a streamear 24 horas, como hicieron los chicos de Mar del Plata, sino lo que van a hacer es tienen como momentos del día que tienen programado streamear, van a estar en el hallazgo mismo, buscando los huesos, y luego en el campamento, cómo llega, digamos, el post día de trabajo, cómo se clasifican los huesos que se han encontrado, cómo se cocina en el campo, cómo se convive. Un poco es mostrar la ciencia desde adentro, digamos, la cocina de la ciencia, para que cualquiera de nosotros, o sea, yo siempre pienso, ¿cómo entiende mi mamá lo que hago yo en el campo, lo que hago yo en el laboratorio? Me parece esto una forma fantástica de contarle a la sociedad argentina qué hace el CONICET con su dinero y cómo hace eso para después ser un resultado científico. Muy bien, te agradecemos muchísimo, como siempre, Ceci, por esta visita, por venir a explicarnos un poco también y esto del nuevo hallazgo, que en realidad la importancia que tiene esto último que mencionábamos, el financiamiento, porque fíjate vos cómo desde el 2020, que fue el hallazgo, recién en el 2025 podemos tener esta información, y en cuánto podemos llegar a perjudicar a la ciencia el hecho de que hoy algunas cuestiones de financiamiento se corten, no solamente porque no se recupera, sino porque nos damos cuenta muchos años después de lo que perdimos. Entonces ahora tenemos la posibilidad de ser conscientes en el momento in situ, digamos. Exacto. Déjame decirte una cosita más, ya que paso un chivo. El año pasado el equipo de trabajo del Museo de Ciencias Naturales, de investigadores de la Facultad de Exactas y de Filosofía, armamos un equipo multidisciplinario y fuimos ganadores de un proyecto de mecenazgo provincial, el que resultó ser un equipo que hoy se conoce como Bioterra, que es un equipo que junta diferentes disciplinas, geología, biología, paleo, la ciencia de meteoritos, y estamos trabajando en conjunto para dar a conocer diferentes lugares de San Juan donde equipos de diferentes disciplinas trabajamos en conjunto, y muy pronto vamos a salir en las redes. La Secretaría de Comunicación apoyó este proyecto, cada una de las facultades, la Universidad Nacional y Mecenazgo Provincial, que depende de gobierno. Así que muy pronto vamos a salir como Bioterra en las redes para contar
¿Qué hacemos los y las científicas de San Juan?